malestares se van pasando. Los medicamentos están haciendo efecto y por eso nos sentimos mal y por eso se nos cae el pelo, por todo eso. Entonces hay que intentar, de nuevo, eso, intentar que sentirnos bien. Se pueden elegir muchos tipos. Antiguamente parecía que solo existía el pañuelo o la peluca, pero hoy día se van un montón los turbantes. A todo el mundo, yo por ejemplo tengo la cara ancha y el pelo, yo muchas veces lo pienso y digo, Dios mío, si el pelo es una cosa que adorna muchísimo. Pues hay muchas, primero que hay pelucas de todo tipo, después te puedes poner pañuelo de mil maneras, no solo se tiene que poner de manera pirata. Si a ti te va el pelo con volumen, pues busca una peluca que tenga volumen, busca la forma de ponerte el pañuelo que tenga volumen. Hay gorros preciosos, los turbantes que se llevan muchísimo, pues búscate a alguien que te diseñe un turbante o prueba en el espejo antes de que ocurra todo esto, ¿no? Después, la forma de vestirte. ¿Te gustan los estampados? Pues si vas vestida de estampado abajo, te pones el pañuelo liso. Si vas arriba, o sea, si vas en la ropa lisa, pues ponte estampado que combine todo. Los accesorios son muy importantes, ponerte un buen pendiente que te adorne la cara, maquillarte con colores que te iluminen, ¿no? Eso es muy importante. No hay que tapar la enfermedad. Hay mucha gente que padece esto, es una cosa pasajera, y lo que hay que hacer es llevarla lo mejor posible y encontrarnos lo más guapas posible, porque eso nos va a ayudar en el estado de ánimo y en todo. Los tejidos, intentar que no sean que no se arruguen fácilmente, porque es posible, lo que ahora te ha comentado alguien, que te sientas cansado y que tengas que descansar a menudo. Si te tienes que tumbar, que después no te levantes hecha un acordeón con toda la ropa hecha un lazo, ¿no? Bueno, cuando se pierde el cabello, pues lo que hablaba antes, pelucas, lo más parecido a tu cabello, buscarlas antes, probarte pelucas, las hay sintéticas, las hay naturales, también se usan, no tú eres el especialista, pero hay flequillos, hay cortinas, entonces con el pañuelo mismo puedes usar que te salga el pelo por algún sitio, con el gorro, que no tienes que parecer que estás totalmente sin pelo, que yo creo que es una de las cosas que más impacta a la mujer a la hora de escuchar, me voy a poner tratamiento, que encima de esto me voy a encontrar sin. Los pañuelos son mucho más económicos, está claro, pero bueno, tener una variedad amplia de complementos es muy importante para sentirse bien. Y bueno, dedicarse, lo que he dicho antes, tiempo para ver qué es lo que te va, qué es lo que no te va. Aquí no puedo hablar yo de un análisis de color ni un análisis morfológico, pero eso es muy importante. Si tienes posibilidad de hacértelo, saber qué es lo que te va. Y bueno, cuando vayas a elegir tanto el vestuario, las pelucas, los gorros, intentar ir con alguien de confianza que te vaya a decir la verdad, lo que te va y lo que no te va, porque a veces intentamos ir con gente y nos duele la verdad, pero que tú te veas luego favorecida. Usar los colores de tu gama y eso, tener muchos accesorios que no tienen por qué ser súper caros y brillantes, ponerte unos buenos aros, que te asomen, que te iluminen la cara, todo lo que sea, iluminarte un poco la cara y hacerte verte guapa. Vestirse con armonía y eso, y no tapar la enfermedad. Pues ahora vamos con Yolanda Rodríguez, que ella es asesora de estética y ella pues, nos va a explicar bueno, pues, estos toques de maquillaje y esas cosas para ponernos todavía más guapas. Bueno, buenas tardes a todas, soy Yolanda Rodríguez, asesora de belleza. Darle las gracias a Pura porque siempre cuenta con nosotros, eso está genial. Y bueno, yo hoy ya hemos hablado todas de que, bueno, que esta es una enfermedad que sí es cierto que a la mujer nos afecta muchísimo, nos baja muchísimo la autoestima y nos hace sentir bastante mal, ¿no? Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es, como ha dicho Rosa, ¿se llama? Se ha ido. Podemos coger la enfermedad de dos maneras, o sentarnos en una silla o afrontarlo y tirar para adelante con ella e intentar sentirnos lo mejor posible con nosotros mismos. Dedicarnos tiempo para cuidarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos vemos bien, los demás no nos ven bien y nosotros no nos vamos a sentir bien. Es muy importante que nos levantemos por la mañana con ganas de arreglarnos. Sé que es complicado porque estamos en una situación que es difícil, que es una enfermedad que, como han dicho, es una putada, pero hay que intentar sentirse bien, levantarse por la mañana y arreglarse y ponerse guapa para verse lo mejor posible, como nosotros nos hemos visto siempre. Una cosa que es muy importante es el cuidado de la piel, porque parece que sí, que hay que cuidarse por dentro, que lógicamente eso se va a ver en la piel también, pero la piel sufre un cambio
¿vale? La piel, cuando nos da la quimioterapia o la radio, si tenemos una piel muy grasa, se reseca muchísimo, la piel se puede escamar y salen eczemas. Entonces la piel hay que limpiarla y hay que hidratarla constantemente, ¿vale? La piel, cuando estamos sufriendo un tratamiento de quimioterapia o de radio, se seca mucho. Es muy bueno limpiarse por la mañana siempre la cara, ¿vale? Con unos productos que estén testados dermatológicamente y que además sean no comedogénicos, es decir, que no nos produzcan, que no nos obstruyan el poro, ¿vale? A la hora de limpiarnos tenemos que cuidar la piel y hacerlo de manera suave, no se deben de utilizar exfoliantes, porque la piel en ese momento está muy sensible y se puede arañar y podemos provocar heridas y eczemas, ¿vale? Otra cosa muy importante también es que, bueno, pues los labios los tenemos que tener también muy hidratados porque se resecan muchísimo, beber mucha agua, que es muy importante y viene muy bien para la hidratación de la piel en general. Y bueno, luego yo lo que quiero deciros es que la piel, que sí que hay que hidratarla, que hay que cuidarla, pero que antes de que nos llegue la enfermedad, antes de que se nos caiga el pelo, antes de que se nos caigan las cejas, tenemos que asesorarnos en cuáles son los maquillajes que mejor nos van a cada una de nosotras, ¿vale? Porque cuando estemos con el tratamiento, la piel se queda más pálida, se amarillea, ¿vale? Entonces tenemos que buscar un tono de una base de maquillaje que sea el adecuado para nosotros, buscar los tonos de maquillaje que nos vayan. Y bueno, en mi parte realmente es más práctica que teórica, ¿vale? Yo asesoro a la gente en cómo tiene que maquillarse, en cómo tiene que cuidarse la piel, ya no solo en tratamientos de oncología, sino también en cuidado diario, porque nos tenemos que ver bien. Entonces, bueno, yo os he traído ahí unos poquitos maquillajes, por si los queréis ver ahora, y nada, que hay que levantarse por la mañana, hay que maquillarse, hay que verse guapa y salir a la calle pues arregladitas, que es como nos debemos de ver nosotras bien, ¿vale? Así que Bueno, buenas tardes, mi nombre es Nuria Sebastián y yo vengo en representación de la empresa Oncobel. Oncobel es una empresa que es pionera en España en un sistema que se lleva utilizando en el norte de Europa y en el resto del mundo ya durante muchos años. ¿Por qué empezamos en Málaga? Pues bueno, porque somos 3 socias que somos malagueñas y de repente pues nos llega esta información de que existe este tipo de tratamientos, que ahora os explicaré. Entonces decimos, bueno, ¿por qué hay que empezar por Madrid o por Barcelona, pudiendo empezar en Málaga, que es una ciudad totalmente perfecta para empezar? Entonces pues decidimos empezar aquí en Málaga hace 1 año y pico y trajimos, bueno, cuando nos llega la noticia de este sistema, lo primero que hacemos es irnos a Alemania y hablar con 2 catedráticos de oncología que llevaban utilizando este sistema allí durante 1 año y pico. Son el doctor Goldman y la doctora Wittmann, y nos hablan pues del sistema, de cómo funciona, de cómo lo tratan a las mujeres y los resultados que tiene. Empezamos a hacer un estudio serio del tratamiento y vemos que es un tratamiento que funciona y que puede ayudar a muchas pacientes. Entonces creamos la empresa, es una empresa malagueña, somos 3 socias las que la llevamos. Ahora mismo estoy yo sola en representación porque no han podido venir mis compañeras, pero bueno, lo voy a explicar yo. El sistema consiste, bueno, como todas sabemos, cuando nos dicen que tenemos cáncer, lo primero que piensa la mujer, sobre todo, aunque también tratamos a pacientes que son hombres, se me va a caer el pelo. Es una pregunta que creo que nos hacemos todas. Entonces, ¿por qué se cae el pelo? Pues el pelo se cae porque al diagnosticarnos un fármaco determinado, que es el que es la quimioterapia, este fármaco lo que produce es una atrofia del bulbo capilar, con lo cual hace que se debilite, se parta y se cae. Entonces, este sistema nuevo que nosotros tenemos surge desde los años 50 y se le ocurre a una enfermera
que a lo mejor enfriando el cuero cabelludo y produciendo una vasoconstricción del folículo piloso se evita que las células de ese folículo piloso se rieguen con el citostático, que es el fármaco de la quimioterapia. Entonces, antiguamente, esta enfermera lo que desarrolla son una serie de bolsas de hielo que se colocaban en la cabeza y que durante un determinado tiempo funcionan, pero en el momento en que empieza el hielo a descongelarse, esa temperatura no se mantiene y se cae el pelo. Después de esto surge las bolsas de geles que se utilizaban los deportistas para cualquier golpe, eso, y lo vuelven a utilizar. ¿Cuál es el problema? Que no se mantiene una temperatura constante en el cuero cabelludo, con lo cual el citostático entra en las células del folículo piloso. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido una empresa que es de la que nosotros tenemos la máquina, que se llama Paxman, que es una empresa inglesa, que son los que inventaron la máquina de frío de la cerveza, el grifo de frío, y ellos pues tienen un caso de cáncer en la familia, que es la madre. La madre le diagnostican cáncer de mama y pierde el pelo. Entonces, cogiendo la idea de esta enfermera de los años 50, deciden empezar a investigar y a crear una máquina. Empiezan con una máquina más rústica, pues han ido evolucionando hasta la máquina que tenéis ahí, que podéis verla en el roll-up que tenemos ahí puesto. Entonces, el sistema funciona de la siguiente manera. La paciente le diagnostica el cáncer, el oncólogo le pone un diagnóstico, una serie de fármacos. Hay muchísimos fármacos en quimioterapia, y nosotros estudiamos el fármaco que a la paciente le han mandado. ¿Por qué? Porque este sistema no funciona para todo tipo de cáncer, ni le funciona a todas las mujeres por igual. No funciona para cáncer, solo funciona para cáncer sólidos, no va a funcionar para linfomas o cáncer que no sean sólidos, ¿vale? Nuestra idea es informar de la mejor manera posible a la enferma, para que sepa qué es a lo que se enfrenta y qué resultados puede obtener. Entonces, el sistema es muy fácil, es muy simple, es simplemente a través de un gorro de silicona, que lo tenemos ahí también, que luego lo podéis ver, que tiene un circuito con un líquido refrigerante en el interior, se engancha a una máquina que mantiene una temperatura constante en el cuero cabelludo. Esta temperatura suele rondar sobre los 16, 15, 16 grados. El líquido refrigerante está a menos 4 grados, pero la temperatura que llega al cuero cabelludo es una sensación de frío de 16 grados. Entonces, el tratamiento es colocarte el gorro una media hora, 45 minutos antes de empezar el tratamiento de quimioterapia, durante toda la infusión de la quimioterapia y, dependiendo del fármaco que le hayan diagnosticado a esa paciente, hasta 2 horas y media después. Una vez que ya te han quitado el gotero, pues tienes que estar con el gorro puesto desde 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media. Entonces, yo os he traído, para que veáis los resultados que hemos tenido en pacientes que hemos tratado aquí en Málaga, en la clínica San Estroasa, os he traído un PowerPoint para que veáis los resultados de las pacientes. Bueno, pues todos estos han sido pacientes que han sido tratadas aquí en Málaga, incluso en Madrid, porque ya también hicimos un programa de radio y nos llamaron pacientes de Madrid, con lo cual también hemos empezado también en una clínica de Madrid. Esta paciente en concreto es de Málaga, su diagnóstico fue cáncer de mama, y esto que veis aquí es el protocolo que el oncólogo le manda de quimioterapia. Un AC/4 quiere decir que es un citostático que se llama doxorubicina, que muchas de vosotras la conoceréis, que es 100% alopeciante. Entonces, esta paciente
después de la primera sesión hubiera perdido el pelo, a partir del día 15 hubiera perdido todo el pelo. En este caso ella tiene 4 sesiones de este fármaco y 8 sesiones más de otro fármaco que se llama Taxol. Entonces, como veis, esto es antes de empezar y esto es después de la sesión número 12, teniendo en cuenta que ella hubiera perdido el pelo al 100% después de la primera sesión. Bueno, pues esta es la misma paciente, pero esto desde atrás. Como veis, ha perdido pelo. Nosotros no podemos asegurar que no se vaya a perder nada de pelo. Nosotros tenemos un porcentaje de éxito, dependiendo también del fármaco que se use, un porcentaje de éxito entre un 75 y un 80%. En el caso del citostático, que es la doxorubicina, que es el protocolo AC/4, es muy común, solo aseguramos un 50%. Y depende mucho del tipo de pelo de la paciente y de la propia paciente, de todo lo que se estaba hablando antes, de cómo enfoques la enfermedad, de las defensas, cómo las tengas y todo. Entonces veis que ella sí que ha perdido, aquí se ve más, que ha perdido pelo, ha perdido volumen, pero siguió manteniendo su pelo. ¿Veis? Esta es la zona más común en donde se perdería el pelo con el gorro. ¿Por qué? Porque está en la zona donde están todos la zona que riega el resto del cerebro. Entonces es la más problemática, la más sensible. Entonces aquí es donde se ve que tiene una pérdida de pelo después de la sesión número 12 más pronunciada. ¿Sí? Bueno, esa paciente terminó y ella lo que usaba pues era lo que ha dicho Yeye, pues se ponía una felpa por aquí o usaba un pañuelito o cualquier cosa que se disimulaba, pero al final tenía su propio pelo que le salía por aquí, que se miraba al espejo y terminó contentísima. Esta paciente también tiene un cáncer de mama y le diagnostican ciclofosfamida y Taxol, y son 4 sesiones cada 21 días. Como veis, esto es cuando empieza y esto es después de la 4ª sesión. Esto que veis aquí no es calva, son canas. ¿Vale? ¿Pasa nada? Aquí pasa igual. Bueno, aquí tiene el pelo mojado porque antes de empezar, antes de ponerle el gorro es muy importante mojar el pelo porque así el frío pasa mejor. Entonces te asegura mejor el funcionamiento del sistema. Aquí igual, como veis, incluso le ha crecido el pelo y esto de aquí son canas. Sí, no te lo veo. Otra paciente con cáncer de mama recidiva quiere decir que se le ha repetido el cáncer, que antiguamente lo tuvo hace varios años y pues se le repitió, y ella antiguamente había perdido todo el pelo en su sesión anterior de quimioterapia. Y aquí pues vemos, desde esta es un Taxol, que el Taxol tiene un 80% de efectividad. Entonces veis, aquí podéis ver que mantiene el pelo, pero además lo que hace este sistema es mantener las cejas y las pestañas también. Por lo mismo que os he dicho antes, porque aquí están todos los capilares que riegan el cerebro. Entonces el efecto llega incluso a esta zona. Es un efecto secundario que es muy favorecedor para la mujer y para los hombres, porque también tenemos hombres. Entonces ella, veis que se mantienen las cejas, las pestañas no se ven porque no se puede poner en la cara. Esta es la parte de atrás, el antes y el después. Sí. Pues la misma paciente. Podéis notar que sí hay una pérdida de volumen, que sí se pierde un tanto por ciento, pero en general el pelo se mantiene. ¿Y te puedes seguir tratando con el tinte y secándote y todo eso? No. ¿O tienes que tener más cuidado? No, sí, hay que tener mucho cuidado. Nosotros
A ver, el pelo no se llega a caer, pero sí se debilita. Entonces nosotros damos una serie de recomendaciones para que cuando la paciente salga de la quimioterapia tenga un cierto cuidado con el pelo. No recomendamos que se laven el pelo más de 2 veces por semana. No recomendamos que se use el secador, porque el secador da calor y el calor debilita más el pelo. No se debe usar peine y pegar tirones, ni usar coletas, ni poner horquillas, nada que pueda dañar más el pelo. Si alguna tiene una pregunta, me quiere parar, interrumpir, yo encantada, cualquier cosa me lo decís. Otra paciente que tuvo también una C/4, que es 100% alopecia, y sin embargo, este es antes de empezar la primera sesión y esta después de la 8ª sesión. Esta paciente le tuvo un resultado bastante bueno, yo diría que de las mejores. ¿Veis cómo mantiene las cejas? No al mismo volumen, evidentemente, pero las mantiene, las cejas y las pestañas. O sea, aquí igual, esto es después de la 4ª sesión y después de la 8ª sesión. Esta es la misma paciente y esta es la misma paciente después de la 8ª sesión. Esta es otra paciente pues, con cáncer de mama, en general casi todas son cáncer de mama y además otras metástasis, ¿no? Y ella pues tuvo Taxol y Avastin, pero el Avastin no lo nombro porque no es alopecia. Y aquí veis, pues fijaros las cejas, después de la 9ª sesión las cejas las mantiene y el volumen prácticamente entero del pelo. Bueno, pues y esta paciente, bueno, nosotros hay veces que cuando la paciente tiene el pelo muy grueso recomendamos que se lo corte para que el frío llegue mejor al folículo piloso. Pero bueno, esta paciente decidió no cortárselo y lo mantenía perfectamente. Esta es una paciente de Madrid y pues igual con un cáncer de mama y aquí veis pues el fármaco que le diagnostican. Y pues igual, ella pierde volumen pero mantiene su pelo y lo que va a pasar es que una misma lo nota pero el resto del mundo no lo nota. O sea, tú notas que se te cae un tanto por ciento de pelo pero los demás no lo notan porque lo que pierdes es volumen. Entonces sigues manteniendo tu imagen y eso ayuda muchísimo a mantener la autoestima. Bueno, pues esta es la misma paciente, otra paciente de Madrid que además, bueno, pues este es el protocolo, ciclofosfamida, metotrexato y fluoracina. Pues igual no se quiso cortar el pelo y lo mantuvo y además ella empezó desde la 4ª sesión, que ahí ya nosotros no le podíamos asegurar que el tratamiento funcionase, sin embargo le funcionó bastante bien. Esta es una paciente que os tengo que decir que abandonó el tratamiento. Era una paciente más mayor y cuando ella vio que aquí perdía, porque con la anterior, Ana, es diferente. Aquí de frente pues se aprecia, pero si tú no la conoces y la ves por la calle, nunca hubieras dicho que esa persona hubiera perdido pelo por quimioterapia ni que tuviese un cáncer. Pero claro, ella misma sí que se sentía mal. Entonces tengo que decir que ella sí que abandonó después de la 6ª sesión, puesto que aquí perdió mucho. Entonces, otras pacientes lo que hacen es o ponerse un pañuelito o lo que decía antes de comprarse un turbante o incluso un gorrito y ella pues no se veía así, pues una paciente mayor y decidió abandonar. Aún así para nosotros, después de la 6ª sesión en un protocolo 100% alopeciante, para nosotros esto era un éxito. Nos dio pena porque lo dejó, pero bueno, fue decisión personal. Y esta paciente, pues igual, un cáncer de mama con una C/4, 100% alopeciante, con un pelo muy finito y muy poco pelo, sin embargo se mantuvo perfectamente.
porque como podéis ver aquí, después de la cuarta sesión, las 4 primeras son las peores porque son 100% alopeciantes, y luego tuvo que seguir con 12 sesiones más. Ella sí pierde volumen, como veis casi todas pierden volumen aquí, pero eso es muy fácil de tapar porque tú te haces así y nadie ve tu coronilla, nadie va a ir mirándote la coronilla, entonces tú misma te arreglas, tú misma te maquillas, tú misma te haces y al final no se nota. ¿Cuánto dura el tratamiento de quimio? Depende del fármaco. Ahí nosotros empezamos 45 minutos antes de que empiece a pasar el fármaco, y el fármaco cada fármaco dura un tiempo determinado. Una media de lo que estás con el gorro puesto son unas 5 horas. Eso es una media, no hay más. Ahora lo comento, ¿vale? Bueno, termino con esta paciente, que como veis, esto es después de la cuarta sesión. Y bueno, pues ya está. Me preguntáis el precio. El precio depende del número de sesiones que tenga cada paciente. Pero oscila. Nosotros como mínimo siempre van a ser 4 sesiones, por lo cual nosotros hacemos un presupuesto hemos hecho un rango entre 4 y 20 sesiones y oscila entre 900 y 2.000 euros. Cuantas más sesiones se tiene, más barata es la sesión. Y una pregunta, solamente se pueden aplicar en hospitales privados, ¿no? Esa es muy buena pregunta. Sí, actualmente nosotros estamos trabajando en hospitales privados. Es un tratamiento privado, no actualmente ni lo cubre la Seguridad Social ni lo cubren las aseguradoras. Lo que nosotros hacemos es dar todo tipo de flexibilidad a la hora de pagar, de cobrar, y estudiamos cada caso en concreto. Y además, nuestra política de empresa no es solo ganar dinero con este sistema. Nosotros queremos ayudar a los pacientes, porque sabemos que ya de por sí tienen un componente psicológico y una enfermedad muy dura. Entonces nuestro objetivo es ayudarlas. Nuestro objetivo es ayudarlas, y por eso nosotros hacemos las 2 primeras sesiones. Si la paciente no está contenta, no le ha resultado bien, se le ha caído el pelo, no le cobramos. Si decide continuar el tratamiento después de las 2 primeras sesiones, ya con la primera se va a saber si la paciente ha perdido el pelo o no, porque desde la primera sesión, a partir del día 14, ya se pierde el pelo. Pero nosotros aún así mantenemos una segunda sesión. La paciente lo único que va a perder es tiempo, porque el tratamiento es largo. La sensación, me preguntaréis qué sensación se tiene. La sensación es de frío, porque evidentemente tu cabeza está a 16 grados, el resto de tu cuerpo está a 25, 26, y nosotros proporcionamos mantas, proporcionamos infusiones, se puede comer, se puede leer, se puede oír música, se puede hablar por teléfono, se puede ver la televisión, o sea que no impide moverse, tampoco impide levantarte para ir al cuarto de baño. Tú en el momento que quieras ir al cuarto de baño te desconectas y te vas al cuarto de baño. No se puede tardar más de 8 minutos porque lo importante es mantener el frío en el cuero cabelludo. Si tú ese frío lo pierdes, el fármaco entra en el folículo piloso y ya se pierde el efecto. Y os voy a poner por último un testimonio de una paciente que ha terminado hace poco, y para que veáis su resultado, porque creo que es muy interesante en todos los sentidos. Este es el testimonio del hijo de María José. Le diagnosticaron un cáncer de mama hace algunos meses, y en ese momento empezó su lucha para superarlo. Se te viene una medicina, se te juntan muchas cosas en la cabeza y intentas, pero no puedes asimilarlo. Se te hace como una bolsa. Y ya poco a poco, cuando pasan los días, pues intentas de asimilarlo. Y intentas de colocar a la piensas que te va a morir, pero lo que pensé es un día para mí, que no puede ser, que no puede ser. Todo comenzó tras una revisión al año de dar a luz. Gracias a su responsabilidad como mujer,
de realizarse revisiones periódicamente, el cáncer fue cogido a tiempo y con muchas posibilidades de recuperación. Por eso, se hace tanto hincapié en la importancia de acudir al especialista al menos una vez al año. Si no hubiera ido, pues el tanto por ciento de posibilidad de curarse hubiera aumentado y no se puede volver a hacer. Las revisiones que hay que hacer en su momento y de que cuando no tenemos mínimo, aunque no tenga importancia, consultarlo. Eso es lo principal. Tras la operación se sometió a sesiones de quimioterapia. Fue entonces cuando en la clínica Sani Croasa le hablaron de Oncover, un nuevo tratamiento para evitar la caída del cabello. Me informé y lo probé. Me explicaron todo cómo iba y quise probarlo para ver si funcionaba. Físicamente, que yo lo que decía simplemente era el físico lo que me iba a cambiar mucho, que eso me iba a ayudar mucho, ¿no? Llegas aquí a la sala, te ponen el gorro y nada, empezamos el tratamiento de la química, te lo ponían y después durante todo lo que entra tienes que tenerlo y estaba aquí una copa de oro y si estás sentada aquí mismo, te colocan el gorro, te lo conectan a la máquina. Y claro, es que lo primero que te piensas cuando estás en la mano y la tienes es que lo primero que hay. Es que eso es la primera impresión que te da, aparte del tratamiento es eso. Y ves que va manteniendo y que se va funcionando y que está bien que se mantiene, ¿vale? Si no me conoce, si no sabía, si no se daba cuenta, porque yo me ponía mi felpa y como estaba acostumbrado con felpa, pues no se daba cuenta nada. Un amigo mío, cuando se han enterado de lo que tenía, pues primero mira la cara y se han quedado, ¿quién se me la daba? Te da también más ánimo, porque te arreglas y te arreglas distinto y sí, porque te ves, estás cansada, tienes mala cara, pero te mira que te pone un pañuelo o una felpa y dice, bueno, si tocan mal no, pues terminé la semana pasada, después de pasado terminé y esta semana estaba con el radiólogo para empezar a hacer la radio y me ha dicho que estaba muy bien, que me vino muy positiva y que le encanta cómo de cómo lo había llevado. Y el físico dice que estaba estupendo, que funciona muy bien y que todo muy bien. Oncover está dando unos fantásticos resultados evitando la caída del cabello gracias al enfriamiento del cuero cabelludo durante las sesiones de quimioterapia. Mantener el pelo durante este duro trance es un gran aliciente para todas las mujeres que padecen cáncer y hace que se enfrenten a la enfermedad con otra cara. Vale, bien. Hola, buenas tardes. Me llamo Pilar y muchas gracias por estar todas aquí y gracias por la asociación por invitarnos a mí y a María José, que no está aquí. Entonces vengo a representarla. María José es la directora de la empresa Microcen y se trata de la micropigmentación. Supongo que bueno, más o menos ya todo el mundo habrá oído hablar de lo que es la micropigmentación. Para no hacerlo muy largo y para no alargarlo mucho, os voy a poner la fotografía y a María José para que la conozcáis y os lo cuento yo, ¿vale? Esta es ella y la micropigmentación es un tema que deriva del tatuaje, pero no tiene nada que ver con él, porque la profundidad del tatuaje entra en la segunda capa de la piel, que es dermis, y son 5 milímetros de profundidad, mientras que la micropigmentación solo tiene 0,2 milímetros y se queda en la primera capa de la piel. Eso es importante por varios motivos. Uno, porque al no penetrar en tanta profundidad dura entre 2 y 5 años, pero es bueno porque a toda el rostro y las partes del cuerpo nos va cambiando con el tiempo, de manera que así se puede volver a modificar lo que se ha hecho, ¿no? Lo puede hacer todo el mundo desde los 18 años
Se puede hacer simplemente por motivo estético, porque te apetezca amanecer todas las mañanas más o menos maquillada, lo cual no implica que no te puedas maquillar, sino que tienes alguna zona o algún aspecto de tu cara ya arreglado, sin tener que pasar por un lápiz o simplemente en los labios con que te pongas un poquito de crema, una vaselina. Al tener hecho la micropigmentación resalta, ¿no? Y no necesitas tanto color. Disimula muchísimo las arrugas labiales, en fin. Entonces, esto que veis aquí es el tratamiento, ¿no? El principio. La primera cita, ella va gratuitamente para ver a la persona, indicarle qué es lo que más le conviene según su aspecto, según sus necesidades, y para hacerle una prueba con los pigmentos por posible toxicidad, que no suele ocurrir, pero se hace, ¿de acuerdo? Y esto ya sería la primera sesión en sí. Entonces ella lo primero que hace es maquillar a la persona de manera que se vea cómo va a quedar cuando termine el tratamiento. Después pone una crema que es un poquito anestésica, porque bueno, no duele porque la aguja es muy fina, muy finita, se nota como un arañacito, ¿vale? Pero claro, hay personas que el nivel del dolor cada una lo siente de una forma diferente, entonces bueno, pero doler no duele en sí, no es te sometas a algo cruento, para nada. Y entonces pone una cremita que tarda unos 20 minutos en hacer efecto mientras ella prepara todo. Esto es el dermógrafo, que es la máquina que se utiliza para introducir el pigmento, ¿de acuerdo? Y bueno, pues después queda el aspecto que antes te ha dibujado. ¿Ves? Ahí ves que es más o menos lo mismo que ella te ha hecho para que tú te veas antes de empezar, ¿de acuerdo? No es necesario tener que llegar a perder la ceja, te la puede arreglar porque simplemente hubo una época en que te la dejaba muy finita y ahora se lleva más gruesa, porque con el paso del tiempo te salen calvitas, se cambia, lo puedes hacer porque quieras. Y lo que tiene de bueno con respecto a la información que estamos dando hoy sobre el cáncer de mama es que tiene un tratamiento paramédico, ¿no? Colin. Nada. A ver si lo consigo. Bien, este es el tratamiento paramédico, donde después de la reconstrucción mamaria, pues ella lo que hace es este trabajo de la aureola mamaria y queda perfectamente. La señora que hemos tenido, que nos ha contado su historia, lo tiene hecho con ella. Esto es otro tema cuando hay un problema labial. Estos vitíligos son manchas en la piel por falta de melanina, pues en la cara la tenemos, también tenemos pequeñitos lunares en la piel que a muchas personas le afectan porque en algunas ocasiones son más grandes de lo normal y hay personas pues eso, que el pigmento hay muchísimos tipos, desde la piel del tono más claro hasta el tono más oscuro. Se suele utilizar siempre tonos claros porque a los 30 días hay una segunda sesión de retoque. A veces, o normalmente en el tratamiento, se pierden pequeños trocitos de pigmento introducidos porque van a parar a glándulas de sudorípara o sebáceas y no entran en el sitio justo. Entonces hay un segundo tratamiento a los 30 días donde se da el repaso. Ahí, si queremos que el tono sea un poquito más intenso, es donde se puede introducir un pigmento un poquito más oscuro. Después, pues, los pigmentos son orgánicos y están homologados por la Agencia Española del Medicamento, con lo cual no hay ningún peligro para el cuerpo humano. Y bueno, pues ella en su página web, que aquí la tenéis, tiene algunas preguntas frecuentes, que yo he dicho algunas en el sentido del dolor, del tipo de pigmento, de la penetración en la piel y demás. Voy a quitar la página. Y ahora os quería hablar de lo que yo hago, que es drenaje linfático,
Entonces voy a empezar diciendo que el masaje es una técnica muy antigua, que todo el mundo piensa que es algo de placer para la mujer, que está muy bien, porque como han dicho ella, en estos momentos que nos encontramos con la enfermedad es necesario que nos ocupemos de nosotras, y si lo queremos ver bajo esa perspectiva, muy bien, pero es que el masaje es algo más, es un tema de salud. Y se conoce pues desde la prehistoria, porque ya en las cuevas estas pinturas se ven cómo se masajean. Además, es lo primero que se utilizó cuando una persona tenía dolor. De hecho, cuando nos pegamos un porrazo, lo primero que hacemos es una fricción. Y eso es una técnica de masaje. O sea, que es además natural, no sale de dentro. Entonces, el masaje pues se utiliza, por supuesto, en Grecia, en Roma, los egipcios, o sea, que es muy antiguo. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacerlo o verlo como algo normal en nosotras. Pero tratándose del tema del cáncer es muy interesante porque hay muchas formas o muchos tipos de masaje, y el drenaje linfático es uno de ellos bastante interesante en el tema del cáncer de mama. Porque aparte de perder la mama, se pierden ganglios. El sistema linfático es un sistema circulatorio que transporta un líquido que se llama linfa y que contiene sangre y las proteínas más gruesas que no entran dentro del sistema arterial. Entonces, esta linfa recorre y va a los ganglios. En los ganglios lo que hace es limpiar ese líquido de todos los desechos, ¿vale? De manera que mantiene las proteínas que vuelven al torrente sanguíneo. Además, en los ganglios también se crean linfocitos, que son importantes para el sistema inmunológico. Con lo cual, al perder los ganglios axilares, es muy importante el drenaje linfático, porque lo que se hace es ayudar a la linfa a llegar a otras zonas de vacío o a los que hayan podido quedar en la axila. De esta manera, ayudando a recuperarse a la persona. Hay muchísimas mujeres que, bueno, se les crea el edema después del cáncer de mama y después del tratamiento. Y el sistema linfático, y el sistema linfático, el drenaje linfático lo que ayuda es a drenar ese líquido y ayudar a recuperarse mejor. Y ya está. Buenas tardes, me llamo Nicolás García, vengo de Córdoba, tengo un centro capilar donde nuestra especialidad pues, es la enfermedad oncológica. Tenemos como unos 34 años de experiencia, somos los únicos posticeros que existen todavía en Andalucía, es decir, somos personas que podemos crear las propias pelucas, ponemos pelo, quitamos, todo. Yo hoy me estoy engrandeciendo de escuchar a todo el mundo porque hay que ver todo esto como positivo, ¿no? Y todo esto, la verdad es que nosotros lo trasladamos en nuestro trabajo, y cuando recibimos a una persona, siempre tenemos con ella un antes, un durante y un después del tratamiento, ¿no? Entonces, en el antes nosotros siempre le explicamos qué es lo que le va a pasar, de qué manera debe afrontarlo, es decir, la mejor manera posible, que lo tome con la mejor filosofía. Le aconsejamos que siempre va a tener la caída entre los 15 y los 18 días. Nunca aconsejamos que se corte el cabello antes, porque lo que intentamos es que no cambie de imagen. Nosotros preparamos siempre nuestro trabajo antes, y como la persona, si no hace caso, viene ese tiempo, el cambio va a aparecer caída a la peluquería. Trabajamos siempre con materiales que sean los más naturales, es decir, que cualquier persona pueda llevar el pelo recogido y no se vea. Es por eso que somos especialistas, ¿no? Sabemos que después viene un después, ¿no? Es decir, va a estar con nosotros aproximadamente entre 6 y 8 meses, que va a venir a una visita diaria, o semanales, o mensuales, dependiendo del tipo de peluca que lleve, ¿no? Otras personas, pues por circunstancias de distancia, no pueden venir, entonces nosotros nos vemos en la obligación de enseñarles que las mantengan lo mejor posible. Una vez que pasa eso, ellas también quieren saber qué pasa hasta que pueden ir con una imagen normal. Bueno, existen 40.000 cosas que podemos aplicar. A un pelo corto nosotros hemos conseguido que a los 2 o 3 meses cualquier persona pueda llevar algo puesto que parezca que lleva un pelo con un estilo. Sí, aplicamos cabello, flequillos, diademas, todo en cabello, pero siempre para que normalmente, si va a tener unos 6 o 8 meses de tratamiento, antes del año ya pueda llevar su vida normal. Eso es lo que nosotros hacemos. Si tienen alguna pregunta, es nuestro trabajo. Es otra cosa que
Pues nada, ahora sí que teníamos también, aquí tenemos a Rosa, que ella también nos quería contar un poco su experiencia y cómo le está yendo con el tema de su enfermedad. Entonces ella pues hace unos días habló con nosotros y le dijo que quería venir a explicarnos un poquito su proceso y un poco también para ese espíritu positivo que ella desde el principio que se lo detectaron pues lo lleva teniendo, a pesar de que ella ahora mismo sigue el tratamiento. Y entonces pues nos va a explicar un poquito pues cómo fue. Bueno, yo hace 5 años me detectaron cáncer de mama, me lo dijo el médico así, me lo detectaron en 7 días, me operaron en 10, porque como sabréis, el cáncer tiene una fase del 1 al 5, me parece, o más. Yo tenía el 3. A mí no me vino muy grande porque yo traía una historia de atrás que era mucho más grande que el cáncer que yo tenía, que era la pérdida de un hijo. Entonces me planteé como un resfriado. Yo llegaba al materno y me decía, bueno, ya está aquí la fiesta. Porque yo iba contando chistes, me vestía de gitana casi, y bueno, un show. Y nada, me operaron. En la segunda quimioterapia, una señorita muy agradable ATS se le derramó la quimio en mi mano y me salía el boquete por aquí. Entonces, en la 6ª quimio me tuvieron que ingresar en Carlos de Haya, en Quemao. Estuve 2 meses ingresada en Quemao. Me hicieron 2 injertos, uno artificial que no me agarró y otro natural que sí me agarró. Bueno, y ya está. Ahora estoy tomándome una pastilla que estoy en pruebas. Que bueno, he cogido 28 kilos y estoy bien. Respecto al pelo, yo 2 días antes de empezar la quimio, yo tengo 2 hijos, tenía 3 y tengo 2. Y 2 días antes de empezar la quimio me sentaron en el patio en una silla y me pusieron una toalla. Primero se afeitó la cabeza el pequeño, que tenía 20 años. Después se la afeitó el que tenía 25 años. Y después me la afeitaron a mí. Yo no me he puesto pañuelos, ni pelucas, ni nada. Ahora me pongo sombreros y pañuelos y cosas. Y yo viví mi quimio estupendamente. Me quemaron los 2 riñones con 36 sesiones de radioterapia. Y ya no tengo más nada malo que contaros, que estoy viviendo, que tengo 5 años en marzo, el 23 de marzo, cumplo 5 años y aquí estoy. Pues nada, yo creo que mejor ejemplo que el que nos ha dado Rosa de superación y de ver la vida desde eso, de decir, bueno, yo puedo con esto y he vuelto a nacer y ella pues, cumple su año. Este año he hecho 5 años de... Marzo lleva 5 años. ¡Qué joven eres! No vea que bien, qué bien. Yo, bueno, ahora si queréis, yo sé que ha habido cosas, bueno, todo ha sido muy interesante, pero si alguna queréis hacer algún tipo de pregunta por la de los ponentes y las ponentes que están aquí, pues estupendo. No sé si tenéis algo, o incluso a las personas que han dado su testimonio aquí de lo que es la enfermedad. ¿Queréis comentar algo, preguntar algo a los ponentes? No, yo simplemente darle las gracias porque la verdad es que yo, para su suerte, no lo padezco, ¿no? Pero que una cosa que está ahí, y la verdad es que nos ha informado, hemos tenido los ponentes, incluso el testimonio
testimonio de compañeras que te han padecido eso, que la verdad que te apoya mucho, ¿no? O sea, te enseña mucho y recibes muchísima información, ¿no? Y porque hoy te pasa a ti, me queda tu predicador. Efectivamente, que te ves perdida, ¿no? O sea, yo me he encontrado con cosas que no tenía ni idea, ¿no? O sea, siempre quiera que no, son informaciones que siempre te vienen bien. Yo pregunto una cosa, ¿por qué el cáncer de mama lo revisan cuando son más jóvenes? Porque ya una vez que tienen cierta edad ya no, siempre puede estar, ¿no? Sí, entre 35 y 80 años en las edades en las que puede aparecer también antes. Hay mujeres que han tenido cáncer con 25 años. Pero que ya llegando el factor de a riesgo te suele encontrar entre 45 y 65 porque es el factor de riesgo más alto. Pero es verdad que dicen las revisiones todavía, creo yo. A los 65 años, a partir de los 65 años. Cuando haces mamografía, y mamografía no te hacen antes de concertadas, porque yo tengo 39, voy a cumplir 40, y lo primero que me han dicho es que yo con la edad que tengo, y yo teniendo antecedentes en mi familia, que tengo más posibilidades y más riesgo. Y a mí me han dicho que yo todavía con la edad que tengo, que no necesito hacerme mamografía. Pero es que eso es de sanidad que se ya, pero que te pone a plantear lo que sí tenemos que lo que sí yo y somos lo hago, o sea, lo recomiendo a vosotros también. Lo que sí es la autoexploración es muy importante, porque a nosotros no nos están haciendo, por ejemplo, yo tengo 30 años, a mí no me están haciendo mamografía. Entonces, ¿yo cómo puedo descubrir que me salga un bulto o que tenga una anomalía en el pecho? Pero la autoexploración es estupendo, pero yo sé de casos que se han autoexplorado, se lo han comentado al médico de cabecera y hoy estamos poniendo a las chicas. Ya, yo también digo que pero por eso hay que... Por eso. Sí, no, sí, yo también conozco. Porque era mayor, yo no sé si por qué, ya cuando ingresó en el hospital de los 10 días. Claro, por eso hay que tener, cuando una se encuentra algo que no es normal, porque también algunas veces tenemos los pechos, bueno, que tienen protuberancia, ¿no? Que no son completamente planos, cada una tiene un tipo... Pero 2 años y pico así una hermana mía. Claro, pero es que por eso... Yo eso no sé qué solución tiene, se me pesa con el médico o irte a otras opiniones, pero es verdad que qué pasa. Nos dijo el médico, digamos, el director, pero como no se ha visto esto, no sale de pronto, un cáncer no sale 10 días, ni más de 2 días. Claro. El cáncer no dura. Claro. Y es que no lo tenía algunas veces los puntitos son quistes de grasa o de agua o lo que sea, pero todo eso el médico tiene la obligación de mirártelo, entonces hay que insistir mucho o pedir otra opinión. Claro, por eso hay que insistir o buscar otra opinión o no sé qué decirte, porque la verdad es que pasa. Yo he trabajado con mujeres con cáncer 1 año y medio y había mujeres que no le han querido hacer mamografía porque tenían 30 años y tenían cáncer. Y supuestamente estamos en la edad que es la más... Claro, la más peligrosa. Sí, que estamos en la edad de riesgo. Depende del hospital, depende del médico. Claro, depende del médico también. Cuando se 10 días duró en el hospital, grave, y como dijo el doctor, esto no sé, 10 días son un cáncer, no tiene nada. Claro. Después de denunciar ya cada vuelta, ya no se llama nada. Es para la de la denuncia. Yo me gustaría comentar una cosilla desde el punto de vista creo que es importante. Mi padre no ha tenido, no es cáncer de mama, pero es cáncer en la cara. Y creo que es muy importante que el entorno familiar Que se tenga fe en Dios, que ayuda mucho, que ayuda a soportar y a llevar las cosas hacia adelante. Que es muy importante, la fe en Dios. Eso es importante, ¿verdad? Creo que a veces olvidamos y es lo más importante. Yo creo que sí, es importante en esta reunión. Sí. Es verdad que nos olvidamos a veces y la fe es una cosa muy importante también. Nuestra vida, yo creo que todo es importante. La familia, también el entorno, es muchas cosas, depende también del problema que tenga cada persona. No, mi padre lo superó, Mi padre murió de un accidente. Mi padre para que vea lo que es la vida, pues lo superó. Pero era muy difícil la familia llevar ese trago para adelante, radioterapia, y a un médico y a otro médico. Que se lo no se ha con cáncer en la cara, quítate un trozo de aquí, un injerto aquí. Y lo más fundamental fue que fue como dijo una de las que dijo algo, que a veces no es como dijo
Esta no me María José, que no solamente, sino también lo que está alrededor. A veces lo supera más, que tiene la enfermedad, pero lo que está alrededor. Bueno, ¿alguna cosa más que queréis preguntarle? Ahora que nos tenemos aquí. Lo que sí yo lo emplazo a ellos, porque yo creo que todo de lo que han hablado, pues sería cuestión de hacer un día un taller, que ya lo hablaba antes tanto con Nicolás como el resto de los participantes y ponentes, hacer algo mucho más específico en el que ellos nos puedan desarrollar un poco más su trabajo y lo que hacen, repetimos, ¿no? Por lo que es con la enfermedad del cáncer. Así que yo lo emplazo, ya iremos dando fecha para que ellos vengan y nos hablen un poco de todo de lo que ellos hacen, lo que aportan para el cáncer, en este caso de mama, pero hechos para todo tipo de cáncer también. Y sí que ellos han traído, bueno, pues Nicolás ha traído unas pelucas y unos turbantes, también tienen ahí una publicidad para que vosotros podáis verla, que la llevéis, que os informéis de las cosas que él hace. Si en algún momento conocéis a alguien que requiera del servicio de Nicolás, pues bueno, pues llamarlo y contactar con él, porque yo creo que ya él nos ha dado a conocer a través de aquí a nosotros, que es súper conocido ya el exponente, y él está siempre muy liado. Y bueno, que conozcáis lo que él hace y un poco un punto de referencia. Lo mismo con todas las que están aquí, las que están aquí, para que ellas ya escucháis un poquito de lo que ellas hacen y a lo que se dedican, pasarlo, veis, lleváis información. Y yo, ¿qué más deciros? Que yo creo que hoy hemos sacado pues, esa parte positiva que vemos que a veces se nos hace esa luz al final del túnel, aunque sea un poco tópico decir ya esa frase, ¿no? La luz al final del túnel. Yo creo que es una enfermedad más, que hay que afrontarla así, como una enfermedad más, que tiene cura y sobre todo, como empezamos hablando del tema de la psicología, que la curación también está en nosotros. Nosotros ayudamos, yo creo que un 80 o un 90% de recuperarnos somos nosotros mismos cuando afrontamos la enfermedad de una manera positiva. Aquí nadie estamos libres, lamentablemente, de pasar por este trance tan desagradable, que sufrimos esos cambios físicos. Nosotros hemos explicado un poco cómo paliar y volver a ser la mujer que tú en un momento dado, cuando antes de sufrir el cáncer lo fuiste. Quizá no volvemos a ser la misma porque ya tenemos otra mentalidad, tenemos otra visión de la vida y también físicamente pues algún cambio existe, pero yo estoy segura, y aparte ya lo he comentado muchas veces con ella, con todos los que están aquí, que después de recibir esos tratamientos de los que ellos nos han hablado, incluso la mujer se siente mucho mejor que antes, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora yo tengo el pecho todavía más bonito que lo tenía antes, pues mi pelo está mucho mejor que lo tenía antes, pues mira, me veo favorecida porque no pensaba que los turbantes me pudieran hacer tan bella o me pudieran sentar tan bien. Entonces, esto creo yo que se tiene que tomar así, que en positivo, que es una enfermedad que pasa, como cualquier otra enfermedad, que hay que afrontarla así como una enfermedad, que tenemos que mirar con nosotras mismas, que tenemos que preocuparnos de nosotras mismas, que debemos de dejar a un lado muchas cosas, como bien Esther ha dicho, que estamos siempre pensando en los niños, en el trabajo, en qué tengo que comprar. Vamos a pensar un poco en nosotros, vamos a ser un poquito más egoístas, como ya decía, vamos a volvernos un poquito más egoístas y vamos a pensar en esas cosas que parecen que no, pero que son muy importantes. Así que agradecerle a todos los que han estado, aquí. Y bueno, que os emplazamos a la próxima charla y muchísimas gracias.